Sean todos muy bienvenidos. Agradecemos al Señor por esta gracia de permitirnos nuevamente reencontrarnos para escudriñar juntos la primera carta de Juan. Este siervo del Señor llamado Juan, inspirado por el Espíritu del Dios vivo y verdadero, nos ha estado instruyendo a lo largo de los 2 primeros capítulos concerniente a lo que vieron junto a sus hermanos, los discípulos, lo que palparon, lo que oyeron concerniente a quién, a Jesús el Cristo, el verbo de vida, el unigénito Hijo de Dios, que ha estado en la gloria eterna junto al Padre y que se manifestó, quien se encarnó y que habitó junto a ellos lleno de gracia y de verdad. En los 2 primeros capítulos hemos estado siendo instruidos concerniente a la verdad de quién es el Señor, quién es Dios y qué características acompañan a los que han creído en el Señor, han recibido el Evangelio, han nacido de nuevo. Hemos estado aprendiendo de ello. En la semana anterior nos ha estado convenciendo Juan de que hay una diferencia entre aquellos que profesando fe la abandonan a los que permanecen. ¿Cuál es la diferencia? No son temas intelectuales o capacidades naturales. La diferencia es la unción, o sea, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo permanece en los que creyeron al Evangelio y la permanencia del Espíritu Santo les guía a la verdad, les guía a la durabilidad en la confianza de la palabra. En cambio, los que no creyeron al Evangelio abandonan su posición original, apostatan, y Juan nos declaró, se convierten en anticristos, opositores al Señor de gloria, sabiendo que habrá un anticristo en el tiempo final que va a ser inicuo, un individuo sin ley, opositor a Dios y a su verdad, no queriendo que las personas adoren al Dios vivo y verdadero. Así como ese anticristo ha de venir, muchos anticristos hay en el presente, desde los días de Juan, nuestros días, y seguirán habiendo personas que son enemigas de la palabra de Dios y que salieron dentro del pueblo de Dios porque no creyeron genuinamente al Evangelio. En cambio, los creyentes han recibido la unción permanece en ellos, la unción le enseña todas las cosas y les enseña permanezcan en Él. Hay que permanecer en el Señor como creyendo, confiando, y esa permanencia es gracia misma de Dios por el Espíritu que nos ha dado. Una muy breve afirmación de lo anteriormente expuesto. Tenemos la propuesta para aquel que lo desee dar lectura al capítulo número 3 de esta primera carta de Juan. Vamos a leer los primeros 7 versículos. La razón, un tema de tiempo únicamente. ¿Por qué? Porque va a continuar la enseñanza y va a continuar, o sea, va a fluir la enseñanza, va a seguir el mismo tema. Si Dios lo permite, la semana entrante lo estamos fraccionando únicamente por un tema de tiempo. Lo ideal, amados, que nos acompañan, lo ideal sería uno poder leer de continuo todo el texto, es más, toda la carta, pero debemos de comprender que hay tanto contenido que se dificulta a la limitación que tenemos en estos audios de unos pocos minutos. Dice así, la palabra de Dios es la versión Reina Valera de la primera carta de Juan, capítulo número 3, comenzando con el versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Reiteramos, el freno que ponemos es solamente por un tema de tiempo. Los versículos que siguen literalmente expanden todo lo que estamos aprendiendo y va a continuar la enseñanza. Es el mismo tema que va a avanzar
lo estamos limitando por temas de tiempo. Volvemos al versículo 1. Vamos a releer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo hemos dicho anteriormente, con una intención de volvernos un poquito más literales a como fue escrito originalmente en la lengua griega. Le releemos de esta manera. He aquí, ¿qué amor nos ha dado el Padre para que hijos de Dios seamos llamados y somos? Por esta razón, el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. El versículo 1 de este capítulo número 3 es una continuación ¿de qué? Del versículo inmediato anterior del capítulo 2. Dicho sea de paso, quizás tú nos acompañes por primera vez. El texto que estamos leyendo junto con el resto de los textos tienen números que son versículos y capítulos que no fueron puestos originalmente. Fueron añadidos con el paso del tiempo para tener un orden que es una gran ayuda para nosotros como lectores, estudiantes, mas no fue así escrito originalmente. Juan, cuando escribió su carta, no puso ni capítulo 1, ni 2, ni versículo 1, 3, simplemente redactó lo que el Espíritu Santo le dio palabra tras palabra. Así que lo anterior que leímos del capítulo 2 está unido a esto que leemos. ¿Y qué fue lo último que leímos del capítulo 2? Acerca de quién es Dios. ¿Quién? Es el ser justo. El Señor es justo. Él ama la justicia y aborrece la maldad. Pero así como es el Señor, ¿quiénes son? Los que son nacidos de Él. Y esta enseñanza de los que son nacidos de Él son practicantes de justicia es lo que va a avanzar en el capítulo que comenzamos en el primer versículo, o sea, el capítulo 3. ¿Qué dice Juan? He aquí. ¿Qué es esta expresión aquí? Es un verbo en modo imperativo, o sea, una orden. ¿Cuál es la orden? Presten atención. Escuchen con atención. ¿Por qué? Porque viene algo importante. A ver, Juan, ¿qué nos vas a contar? Presten atención. ¿Qué amor nos ha dado el Padre? Miren este amor. ¿Qué tipo de amor? Es un amor único, inigualable. Y es lo que te llamamos hoy a que prestes atención. Hermano, pero también amigo oyente. ¡Qué amor! ¿Cuál? El del Padre. ¿Y cuál es ese amor? Bueno, las escrituras son enfáticas y reiterativas. El amor del obsequio de la vida de su unigénito Hijo amado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué ha hecho? Ha dado, ha entregado, ha obsequiado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios y la plenitud de dicho amor y maravilloso, inigualable, no se halla, como tristemente algunos nos quieren confundir, en obsequios materiales, en algún tipo de éxito terrenal o el cumplimiento de los sueños humanos. El amor de Dios se recibe a través del sacrificio del unigénito Hijo de Dios, la entrega de la inocente vida de Cristo Jesús en favor de los muchos culpables y pecadores, comenzando con el que habla, continuando con los que escuchan. Ese es el amor de Dios, esa es la plenitud del amor de Dios. Muchas veces las personas en nuestra corrupción interna buscamos percibir que Dios nos ama si nos va a regalar algo, si nos va a dar un bien material, si nos va a dar algún tipo de posición socioeconómica o algún tipo de posición gubernamental o lo que fuese que tiene uno de idea. Dios puede hacer muchas cosas en nuestro diario vivir, posicionarnos de tal o cual manera, pero la plenitud del amor de Dios, la escritura es enfática, ha sido ya dada y ese amor está dado en entregar a su Hijo. ¿Cuál amor nos dio Dios? Presten atención y recuerden, deberíamos de declarar. Porque a veces los hijos de Dios que hemos recibido el Evangelio parece que olvidamos cuánto Dios nos ama. Parece que Dios no nos ama porque nos va mal, somos atribulados, perseguidos y parece que uno olvida que Dios le ama. Es más, a veces parece que Dios nos aborrece, pensamos en nuestra mente, que es una tragedia, que no es verdad y no es ni más ni menos que un engaño del adversario. Dios nos ama. ¿Cómo sé que me ama? Dio a su Hijo por ti. Es lo que dice el texto, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo. Ahora, Dios nos ama y este amor, ojo, la gramática es muy importante. ¿Por qué? Porque está en un tiempo perfecto. El amor fue dado,
El amor es dado y el amor será dado. ¿Qué significa? Dios no remueve su amor. A los que ama, los ama. Los ama. ¿Y cómo los ama? Entregando a su Hijo. Este amor que nos ha dado, ¿quién? El Padre. Y aquí es donde empezamos a avanzar en la expresión de amor, en que el Padre nos ha amado. ¿Con qué objetivo? ¿Para qué? ¿Para qué? Es muy importante la palabra. ¿Por qué? Porque asigna la razón. Nos ha amado para que seamos llamados, titulados, denominados, ¿de qué manera? Hijos de Dios. Y Juan en la lengua original agrega algo que no se tradujo. Y somos. Para que seamos llamados, y es lo que somos. ¿Qué somos, Juan? Los hijos de Dios. Dios se revela en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, pero particularmente en el Nuevo Testamento, ¿como qué? Como Padre. Las religiones, las múltiples religiones y la imaginación del ser humano de dioses inventados nos muestran seres lejanos, muy poderosos, que no tienen ningún remoto interés en el ser humano. Pero el verdadero Dios, el Dios vivo verdadero, es Padre. Pero ojo, es Padre de quienes, los que creen en su unigénito Hijo amado, Jesús el Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. A estos les dio la potestad de ser llamados los hijos de Dios, a los que le recibieron, o sea, a los que creen en su nombre. Tú puedes leer de ello en el Evangelio de Juan en el capítulo número 1. A ellos les preparó durante la fundación del mundo. ¿Cómo lo sabemos? Por el libro de Efesios capítulo 1, que les predestinó para ser adoptados como sus hijos por el puro afecto de su buena voluntad. Dios dispuso adoptar a personas. ¿Cómo? ¿Por qué medio? Por Jesucristo y la confianza en su nombre. Al creer en Jesucristo pasamos a formar parte de la familia de Dios. Dios es Padre, Padre de los que creen en Jesucristo. Los adopta como sus hijos. Es más, les ha preparado ante la fundación del mundo para conformarles a la imagen del Hijo, según el libro de Romanos en el capítulo número 8, por el versículo 29, por el 28 en adelante. El Espíritu Santo realiza un ministerio, una obra en los que creen. Les convence y les confirma que son hijos de Dios. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si hijos, herederos de Dios, coherederos junto a Cristo. O sea que el Padre, el Hijo y el Espíritu están involucrados en convencernos que somos hijos de Dios. Y por eso Juan dice, miren el amor de Dios. Esto es lo que somos, sus hijos. Qué maravillosa verdad. ¿No te anima? Y tú dirás, oh, amados amigos que están hablando en este audio, yo no tengo padres. Qué triste. Claro que es triste. Una realidad, no tener padres terrenales, no haberlos conocido por la situación que sea. Abandono, múltiples testimonios hay de situaciones de personas huérfanas, claro que lo es, pero incluso la persona más aislada, la persona que fue abandonada desde sus primeros días, el que quedó relegado en la sociedad, incluso si hoy escucha o lee este texto, hoy él puede comprender que tiene al verdadero Padre, al perfecto Padre, al Padre celestial. Y esto ya no debería sorprendernos. ¿Qué hizo Jesús en la enseñanza en el Sermón de la Montaña? Nos enseñó a orar, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y qué enseñó? Padre nuestro. O sea que Jesús parte de la base que los que le oran son hijos de aquel al que le oran. Jesús enseñó que cuando buscamos el reino, su justicia, ¿qué hace el Padre? Sabe de las necesidades que tenemos. Vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas necesitan. Jesús parte de la base que Dios es Padre de los que creen en el Señor Jesús. Dios se manifiesta como nuestro Padre. Y cuando pensamos en Padre,
Pensamos en aquel que nos engendró, y pensamos en aquel que nos protege, y pensamos en aquel que provee. Eso describe a un padre. Es el Padre perfecto. Muchos testificarán, mi padre me hizo esto o aquello, y es real. Hay padres que han hecho muchas cosas malas, pero tenemos al Padre perfecto en los cielos que nos ama. ¿Cómo sé que me ama? Porque dio a su unigénito hijo por ti. Así es la confirmación de Dios. Esa es la confirmación. Entregar, obsequiar la vida a su unigénito hijo. No busquemos el amor de Dios en cosas vanas. El amor de Dios ya fue concedido y está en tiempo perfecto en la gramática griega. Fue dado, es dado y será dado. No se quita o no se remueve. Fue dado entregando a su unigénito hijo amado, Jesús el Cristo. Y si tú crees en Jesús el Cristo, recibir a Jesús es creer en él. Evangelio de Juan, capítulo 1. Versículo 12 en adelante, si recibes a Cristo, o sea, si crees en Él, eres adoptado como el Hijo de Dios, recibes el espíritu de adopción. Romanos capítulo 8. Pero hay algo más en la segunda mitad del versículo 1, muy interesante. Dice aquí, ¿qué amor nos ha dado el Padre? ¿Con qué razón? Para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Por esta razón, ¿qué razón? La de que Dios nos ha llamado y nos haya adoptado como sus hijos al creer en Jesucristo. Por esta razón, el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque no le conoció a él. Jesús que dijo, Juan por ejemplo capítulo 17, no soy del mundo, como tampoco ellos, sus seguidores, son del mundo. Si tú recibes el amor del Padre por creer en su Hijo Jesucristo, sabe algo, viene añadido algo, el rechazo del mundo. No podemos pretender ser hijos de Dios, amados por Dios, y que nos ame el mundo. El mundo no ama a Dios, el mundo no ama la verdad de Dios, el mundo rechaza la luz. Por ende, viene consigo el amor de Dios, pero también la experiencia de hostilidad del mundo. El mundo no nos conoce, el mundo no tiene intimidad con los hijos de Dios. Este conocimiento es un conocimiento íntimo. No hay comunión entre el mundo en rebelión y los hijos de Dios. Es lo que está enseñando Juan. No nos conoce el mundo como tampoco conoce al Señor. Jesús dijo, a mí me aborrecieron, a vosotros les van a aborrecer. Vamos al 2. Dice así. Amados, ahora hijos de Dios somos, y aún no se ha hecho visible lo que seremos. Hemos sabido que cuando Él se haga visible, similar a Él seremos, porque le veremos como Él es. Ahora somos, ¿qué? Hijos de Dios. Lo enseñó en el versículo 1. ¿Cómo nos adoptó como sus hijos? Al creer en su unigénito Hijo amado, Jesucristo. ¿Y qué confirmación tenemos de la adopción? El Espíritu que nos dio, el Espíritu que da testimonio de que somos hijos, si hijos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ese Espíritu es sello, es garantía. Lo recibimos como al oír el Evangelio de la gracia de Dios y al creer. Oímos el Evangelio, pero lo creemos. Y cuando creemos somos sellados con el espíritu de la promesa, el espíritu de adopción. Siendo hijos, en el presente, no se ha hecho visible, no ha salido a luz lo que seremos. Aún no sabemos plenamente qué vamos a hacer. Pero, hemos sabido algo. Que cuando Él se haga visible, ¿quién es Él? Jesús el Señor, el cual fue tomado de nosotros y que los mensajeros celestiales le dijeron a los galileos, o sea, a los discípulos, este Jesús que ha sido elevado, tomado, de la misma manera volverá. Cuando Él se haga visible, ¿qué va a pasar? Similar o semejantes, acorde a Él, seremos. ¿Por qué razón? Porque le vamos a contemplar como Él es. ¿Qué nos está enseñando la Escritura? Que habrá una conformación a la imagen de Jesús. Así para eso nos predestinó el Padre, para ser conformados a la imagen de su Hijo. A la imagen espiritual en su carácter, pero a la imagen de que en cuanto a la gloria
que Él recibió en su resurrección y a la gloria con la que ha de retornar. Porque cuando Él se manifieste en gloria seremos como Él. Por ejemplo, el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 4 lo enseña. Pablo lo enseñó así en el libro de Filipenses por el capítulo 3 en el versículo 20-21. Que nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde esperamos un Salvador, a Jesús el Cristo, el cual transformará, es una metamorfosis, el cuerpo de la humillación nuestra a un cuerpo semejante al de la gloria suya, por el poder que Él tiene para sujetar así todas las cosas. Pablo nos enseña en la primera carta de los Corintios acerca de esta realidad de la gloria de la resurrección, similar a la gloria de Cristo, siendo Cristo las primicias de entre los muertos. ¿Cómo? Diciendo que se siembra esta verdad en un cuerpo de corrupción que se está deteriorando, el cuerpo presente, y resucita en un cuerpo de gloria. Se siembra en vergüenza y en debilidad y resucita en poder. Seremos similares a Jesús con un cuerpo glorificado y estaremos en un estado de gloria porque incluso no tendremos lucha interna de corrupción, esta batalla que tenemos con la carne que nos quiere llevar hacia el pecado y el Espíritu guiándonos a la justicia. Esa lucha ya no estará más porque recibiremos un cuerpo similar al de Cristo, un cuerpo de gloria. Eso es lo que nos aguarda. Esto lo aprendemos, 1 Corintios capítulo 15, Filipenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3 también, lo aprendemos en el libro de Romanos capítulo 8, como ya hemos citado. Nos aguarda un estado futuro de gloria, aunque ahora no vemos completamente eso, es lo que nos aguarda. Somos hoy los hijos y seremos similares a Cristo y vamos a conocer como hemos sido conocidos porque le contemplaremos tal como Él es. No te genera alegría, no te da gozo, no te da esperanza. Si tienes esperanza hay que leer el versículo 3. Y todo el que teniendo la esperanza esta en Él purifica Él mismo de la manera puro Él es. Todo el que teniendo la esperanza en Él. ¿Quién es Él? Cristo. La esperanza en las Escrituras es espera expectante del cumplimiento de lo prometido. ¿Dónde está la espera? Está la espera en el que prometió. ¿Quién prometió darnos vida eterna y un estado de gloria? El Señor. O sea, la espera está en Él. ¿Qué esperamos? Verle a Él. ¿Qué esperamos? Que Él se manifieste, que se haga visible, como Pablo lo enseñó, que nos arrebate a su presencia y que en el aire seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y los que durmieron antes en Cristo y están en su presencia sean resucitados primero en gloria, y los que estaban aguardando en la tierra sean elevados y nos encontremos junto al Señor en el aire. Esperamos en Él. Bueno, si esperamos en Él esta promesa, hay algo. El que tiene esta espera o esperanza en Él se purifica a Él mismo similar o de la manera puro es. Comencemos con el final. ¿Qué es el final? Una característica de Cristo. Cristo que es puro. La Escritura enseña que Cristo no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Cristo, dice el libro de Hebreos en el capítulo 4, fue tentado en todo a nuestra semejanza, mas sin pecado. Cristo ha sido, Cristo es y Cristo será siempre inocente, puro, santo, limpio. La Escritura enseña, de parte del apóstol Pablo, al que no conoció pecado. ¿Qué significa no conoció? No lo dijo, no lo pensó, no lo practicó. Es el santo, el inocente, el fiel, el veraz. Él es puro. Y todos decimos amén. Ahora, si creemos que Cristo es puro, los que son de Cristo, los que son los hijos de Dios, los que nacieron de nuevo por gracia, ahora empiezan a practicar la purificación diaria. Debemos de brevemente comprender teología de gracia, brevemente. La palabra de Dios nos enseña, y esto comienza con los profetas, por ejemplo Ezequiel en el capítulo 35 de su libro, que nos enseña que los limpiaré de todos vuestros ídolos, esparciré sobre vosotros agua limpia, os limpiaré de vuestros ídolos, daré
espíritu nuevo, pondré mi espíritu dentro de vosotros, quitaré corazón de piedra, daré corazón de carne, y haré que andéis en mis estatutos y pongáis mis preceptos por obra. La limpieza es obra de Dios. Cristo Jesús nos enseñó, le enseñó a sus discípulos en el Evangelio de Juan: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero el que está limpio de una vez y para siempre con la limpieza que Cristo da al crear el Evangelio, se limpia a diario. ¿Se limpia de qué? Los pies. Tienen que lavarse los pies unos a otros. La limpieza diaria. Y esta es la limpieza que está hablando Juan. Los limpios de corazón son dichosos o bienaventurados. Cuando alguien es lavado de una vez y para siempre con la sangre de Cristo, habiendo creído al Evangelio de la Gracia, ahora tiene un anhelo cada día que vive: limpiarse. Limpiarse de la corrupción del mundo, limpiarse de malos pensamientos, limpiarse de malos deseos, limpiarse de las cosas malas. ¿Cómo se limpia? Con la palabra de verdad y la obra del Espíritu Santo. A diario está haciendo esto. ¿Por qué? Porque anhela ver a Dios. Lo anhela ver a futuro, cara a cara, pero lo anhela ver a diario. No la imagen estética de Dios, sino en la comunión íntima con Dios. No podemos pretender estar en una comunión plena con Dios andando en corrupción, andando contaminados, andando impuros. ¿Por qué? Porque Él es puro. Entonces, una vida que quiere a diario estar en la presencia del Señor, en comunión con Dios, en intimidad con Dios, guiado por Dios, anda limpiándose. Es bienaventurado el que se limpia. El que se limpia como el Señor es limpio, como el Señor es puro. Él es puro, nosotros nos limpiamos en Él. Él es inocente y nosotros somos santificados en Él. Esto es lo que está enseñando en el texto Juan. Esta es la verdad de la pureza de Él, pero la pureza que empezamos a recibir en Cristo. Él lo dijo, el Señor, ¿qué? No hay unión de las tinieblas con la luz. No hay unión de Cristo con Belial. Segunda de Corintios capítulo 6, desde el versículo 14 hasta el capítulo 7 en el primer versículo. ¿Qué concordia hay entre Cristo con las tinieblas? Y todo lo que enseña allí Pablo. Por tanto, apartaos. Salid del medio de ellos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. ¿Y qué es la promesa? Y yo os recibiré. Seré a vosotros por padre, vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que teniendo tales promesas, dice el apóstol Pablo, limpiémonos de toda contaminación de carne y sangre, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Tienes la promesa de Dios ser tu Padre. ¿Tienes ese anhelo, esa realidad? Bueno, no andes desagradando a tu Padre unido al mundo, en la corrupción del mundo. Salgamos del medio de ¿qué? Salgamos del medio de la práctica del mundo. Las cosas que a Dios deshonran, la rebelión a Dios. Y todo esto tiene el sustento. ¿Qué sustento? Del versículo 4. Mira lo que dice. Todo el que hacer es practicar, hábito de vida. Todo el que haciendo, practicando, elaborando, cometiendo el pecado, también la iniquidad comete, y el pecado, la iniquidad. Aquí hay una discrepancia entre los hijos de Dios que tienen un Padre puro, santo, y que ellos quieren ser como su Señor en santidad, porque fueron lavados por la sangre de Cristo, y ahora le quieren imitar cada día con los que ¿qué? Viven sin ley. La iniquidad, esta palabra iniquidad es sin ley. ¿Qué es el pecado? Es andar sin ley, es quebrantar, transgredir la ley de Dios. El pecado, no lo renombremos, hermanos, como, todos tenemos carencias, todos tenemos fallas, todos tenemos faltas, somos humanos. El pecado es quebrantar la ley de Dios. Dios ha establecido una ley. Cada vez que pecamos estamos quebrantando su ley, estamos ofendiendo al juez justo. El que vive en infracción de ley, o sea, el que vive en pecado, el que vive habitualmente practicando el pecado, ¿cómo puede ser hijo de Dios? Ahora, reiteramos, nadie es salvo por obedecer la ley, porque por las obras de la ley ninguna carne será justificado ante Dios. ¿Cómo somos salvos? Por gracia, a través de ¿qué? La fe. Por la fe en Cristo Jesús somos justificados delante de Dios. Pero ojo,
que siendo justificados de una vez y para siempre, ahora la ley, para nosotros en vez de ser un enemigo, la ley nos agrada. Queremos obedecer los mandamientos de Dios que no son gravosos. Cuando Dios nos dice amar, nosotros anhelamos amar. El amor es el cumplimiento de la ley. Cuando Dios nos dice perdonar, nosotros queremos perdonar a nuestro prójimo. Cuando Dios nos habla de emitir palabras que sean honestas, hablar la verdad, nosotros ya no queremos mentir. No queremos emitir palabras corruptas, queremos hablar de palabra para edificación. Y todo lo que encuentras en el consejo de Dios, que son los mandamientos de Dios, es nuestro anhelo de vida. Y ya la práctica de pecado no es nuestro anhelo de vida. Cuando pecamos, aprendimos en este libro, confesamos nuestro pecado, sabiendo que hay un abogado justo, defensor, que es la propiciación por nuestros pecados. Hay una diferencia entre los hijos de Dios que nacieron de nuevo y los que no han nacido de nuevo. ¿Cuál es la diferencia? Unos practican el pecado, viven en pecado, y otros cuando pecan confiesan, y su anhelo es la obediencia a la palabra de Dios. La vida de alguien sin ley manifiesta que no conoce al Padre. No es hijo del Padre. Dicho sea de paso, aprenderemos, si Dios lo permite, la semana entrante, de que hay dos padres. Hoy estamos hablando del Padre Dios, pero vamos a hablar de otro Padre. Y aprenderemos qué tal el Padre adversario. Van a ser así los hijos, pero no nos adelantemos. Llega la semana entrante, si Dios lo permite. Ahora estamos hablando del Padre puro. El Padre puro engendra hijos que los rescató de las tinieblas. Eran todos nacidos, todos hemos nacido en pecados, pero el fin, el propósito del Padre es conformarlos a la imagen de su Hijo. Y para conformarlos a la imagen de su Hijo, entregó a su inocente Hijo, Jesucristo, y esa vida de su Hijo está operando en ellos, transformándoles, les cambia la manera de pensar. Y ahora les ha dado, por ejemplo, dice Pablo, la mente ¿de quién? De Cristo. Ahora tenemos la mente de Cristo. Empezamos a pensar como Cristo, empezamos a anhelar las cosas de Cristo y empezamos a aprender de Cristo, que Él es manso y humilde de corazón. La práctica de pecado es quebrantar la ley de Dios. Y si vivimos en práctica de pecado, ¿cómo estamos valorando u honrando a aquel que dio la ley? Lo estamos deshonrando. Y si Él lo declaramos nuestro Padre, no es bueno deshonrar al Padre. Porque ¿qué dice la ley con promesa? El primer mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y si estamos llamados a honrar a los padres terrenales, ¿qué estamos llamados a deshonrar al Padre celestial? Hay una incongruencia absoluta. Si hemos de honrar a los padres terrenales, aún más hay que honrar al Padre de las luces, de quien desciende toda buena dádiva, todo buen don, el que nos creó y el que nos amó, el Padre eterno. Así que a partir de hoy, amados, si vivíamos en práctica de pecado, no sucumbamos, no nos atemoricemos. ¿Qué debemos hacer? Confesar. Hoy digámosle: Padre, Señor, he vivido en pecado, he hecho todo lo malo, no he reconocido tu ley, no te he obedecido, he andado en pos de mis propios deseos, pero no lo quiero hacer más. Por amor de tu Hijo Jesucristo y fiel a tu palabra, sáname, límpiame. No tienes que reiterar estas mismas palabras. Órale en confianza. Él es tu Padre. Si has creído en su Hijo, puedes hablar con Él en oración, en respeto, con devoción, porque Él es la majestad, pero también con confianza. ¿Por qué? Porque hay un camino nuevo, vivo, abierto por Jesucristo, para que entremos a la presencia del Padre en oraciones, como ese incienso que sube hasta su trono santo y justo. Ese es permiso del Señor para que oremos con confianza. Vamos al 5. Está nuestro tiempo avanzando y aún nos quedan 3 versículos. Dice así: y vosotros habéis sabido. Esta es una declaración que nos agrada, nos alegra de Juan. ¿Por qué? Porque demuestra que fue instruida la iglesia en la verdad. Ustedes ya oyeron de este tema. Por ejemplo, acerca del anticristo en el capítulo anterior. Ustedes saben de este tema. ¿Por qué? Porque ya fueron instruidos, fueron enseñados. Los ministros competentes del nuevo pacto fueron fieles en instruir a los hermanos. Ahora les va a recordar la enseñanza. Ya lo saben, pero se los va a recordar Juan y nos los va a recordar a nosotros. ¿Habéis sabido algo? ¿Qué sabemos, Juan? Que Él, ¿quién es Él? Jesús, el Señor, el Logos. Él se hizo visible, aquel que estaba en el seno del Padre y que se encarnó y que vimos su gloria, como Juan lo dijo, lleno de gracia y de verdad. Él se hizo visible. ¿Con qué fin?
¿Para qué? ¿Para qué asigna razón? Para que los pecados removiera y pecado en él no hay. Acerca de que pecado en él no hay, ya lo hemos expuesto, ¿te acuerdas? Isaías capítulo 53, no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, citado por Pedro en su carta. Hebreos capítulo 4, él nos cuenta acerca de Jesús, que fue tentado en todo acorde a nuestra semejanza, mas sin pecado. Él es inocente, no hay pecado en él. Siendo él inocente, sin pecado, se hizo visible, o sea, se encarnó y vino a esta tierra con un fin, por voluntad del Padre. ¿Para qué se encarnó? Con el fin de que los pecados removiera. Aquí la gramática es muy importante, siempre es muy importante, pero aquí hay algo muy importante para aprender acerca de Jesucristo como el Hijo de Dios. Como hijo es siervo, y como siervo está sujeto a la voz de su Padre para obedecerle. ¿Cómo lo sabemos eso? Porque la acción de hacerse visible, o sea, venir a esta tierra, está en voz pasiva. No se hizo visible por idea propia, se hizo visible por la voluntad del Padre. Vino a cumplir la voluntad del Padre, porque el Hijo de Dios, quien es Dios el Hijo, Jesucristo, está sujeto al Padre. Si el Hijo está sujeto al Padre, hermanos, seamos humildes y aprendamos la sujeción. No como para ser salvos, sino porque hemos sido salvados y porque nuestro Padre es maravilloso. Deberíamos de hoy anhelar obedecer a nuestro Padre. Si Jesucristo, siendo Dios el Hijo, vino sujeto a la voluntad de su Padre, no vino a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, deberíamos nosotros ahora aprender a pedirle: Padre, hágase tu voluntad en todo el universo, pero hágase tu voluntad en nuestras vidas. Sabemos que Jesucristo vino a esta tierra por voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque se hizo visible, y el hacerse visible está en voz pasiva. La voz pasiva nos enseña que es una acción que se hace, en este caso en el individuo Jesucristo, por voluntad de otro. ¿Qué voluntad? La del Padre, que le envió. ¿Y el Padre le envió para qué? Para que removiera los pecados. ¿Qué dijo Juan el Bautizador? ¿Qué testimonio dio en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 29? He aquí el Cordero de Dios que hace ¿qué? Que quita el pecado del mundo. Él vino para remover, quitar el pecado. Isaías lo profetizó en el capítulo 53 de su libro, quizás uno de los capítulos más importantes de todos los profetas. ¿Qué dice la escritura allí? Que él molido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Pedro en su carta enseña: sabiendo que fuiste redimidos no por cosas vanas como plata, oro, cosas perecederas, sino por la sangre de Jesucristo sin mancha, como de un cordero sin mancha, ni corrupción, ni arruga, ni cosa semejante. Por ende, la razón de la encarnación de Cristo no es simplemente para dar buenas ideas o ser un buen ejemplo a la raza humana. Cristo tuvo que encarnarse, vivir de manera perfecta y ser entregado en la cruz para solucionar el problema del pecado. Y la consumación de dicha obra fue en la resurrección, porque Cristo fue dado por nuestras transgresiones, mas fue resucitado, levantado entre los muertos para nuestra justificación. Si tú crees en ese evento en tu corazón y tú lo profesas con tus labios, declarando a Jesús como la autoridad del Señor de tu vida, el Dios que no miente te concede el don de la vida eterna. Cristo vino a remover, a quitar el pecado. No puede tu pecado ser removido por tus obras, por instituciones, por pagos o lo que fuese fuera de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no hay nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino el nombre de Jesucristo. El único nombre en quien hay salvación. Él, el Santo, vino a quitar, a remover el pecado, y pecado en él no hay. Al final del Evangelio de Lucas, él le declaró a los discípulos que le vieron que era necesario que
que Él padeciese, que fuese crucificado y que se predicase el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Era necesario el padecimiento de Cristo. No fue que Cristo se convirtió en una víctima, que lo agarraron por sorpresa, sino que por la voluntad del Padre Cristo fue crucificado para remover el pecado, para quitar el pecado. Y en Él, en Cristo, no hay pecado. Ahora, como siempre, Juan siempre nos muestra las características de los que son de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Por el 6. Todo el que ¿permaneciendo en quién? En Él. ¿Quién es Él? El que vino y se hizo visible para remover el pecado. ¿Quién es? Jesús el Cristo, el único. Todo el que permaneciendo en Él no hace qué, no peca. Y este no peca hay que considerarlo en el contexto del libro. ¿Qué es no peca? No tiene hábito de pecado, no tiene vida de pecado. Los que permanecen en aquel que no tiene pecado, ¿quién es? Jesús el Cristo. Aquellos que permanecen en Él, ellos no viven en el pecado. Ahora, ¿qué no significa este texto? No significa que nunca pecan. ¿Cómo lo sabemos? Porque Juan mismo nos enseñó en el capítulo 1, el que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo. Hay que ser precisos como estudiantes de las Escrituras y no podemos hacer contradecir la palabra de Dios, la cual no tiene error. La palabra de Dios nos enseñó que todos tenemos pecado y que los creyentes confesamos nuestro pecado. Pero ojo, los que permanecen en Cristo ya no viven en pecado. El estilo de su vida no es la práctica de pecado. ¿Por qué? Porque permanecen en aquel que no tiene pecado. ¿Quién es? Jesús el Cristo. No puede haber alguien que diga yo permanezco en Cristo y permanezco en mi pecado. Es una incongruencia. Demuestra un conflicto entre la profesión y la evidencia de vida. El que permanece en Cristo, su vida ha cambiado porque ha nacido de nuevo. Hay un espíritu, un nuevo espíritu habitando en él que es el Espíritu Santo, que le guía toda la verdad, que le guía la práctica del aprendido. La gracia de Dios se manifestó en él y se manifestó enseñándole a que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, viva en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se entregó a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y apartarnos para Dios como un pueblo celoso de buenas obras. No puede alguien declarar ser hijo de Dios, ser uno con Cristo, permanecer en Cristo, pero permanecer en su pecado. ¿Por qué? Porque todo aquel que permaneciendo en él no peca. ¿Y cómo sigue? Todo el que pecando, y este pecando es una acción continua, o sea, es un estilo de vida, una práctica de vida. Todo el que pecando no le ha visto ni le ha conocido. No importa qué se declare él, si su práctica de vida, si el resumen de su vida, cuando pasen sus días, el estilo de su vida fue la práctica de la rebelión a la palabra de Dios, o sea, quebrantar la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, la iniquidad. El pecado es la iniquidad, eso aprendimos hoy. Si la práctica de la vida del individuo fue esa, no conoció al Señor ni vio al Señor. O sea, no tuvo comunión con el Señor. ¿Sabe con qué coincide esto? Con lo que Jesús le enseñó a Juan y al resto de las personas en el Evangelio de Mateo, en el Sermón de la Montaña. Señor, Señor, ¿no hicimos esto, aquello, lo otro? Apartaos de mí, nunca os he conocido. Y se tradujo como hacedores de maldad. ¿Sabes cuál es la palabra? Es la palabra que Juan hoy usó, que se tradujo como iniquidad. Los sin ley, los quebrantadores de la ley, los inicuos. Es la misma palabra que se utilizó hoy. Un practicante de pecado es un quebrantador de la ley de manera continua. Siempre está quebrantando la ley de Dios porque no acepta la ley de Dios, no reconoce la palabra de Dios, no le dio la bienvenida a la verdad, no cree en la palabra, no confió realmente en la verdad, no nació de nuevo. Y Jesús le va a decir, apártate de mí, no te he conocido. Juan está diciendo eso mismo. El que practica el pecado no conoció al Señor, no nació aún de nuevo. No importa cómo se titule o qué diga acerca de sí mismo. Versículo 7. Hijitos,
Esta expresión de Juan siempre denota el amor que Juan tiene por los lectores. Hijitos, esta es una orden. Es el segundo mandamiento que leemos. Habíamos leído anteriormente un mandamiento de parte de Juan, un verbo en modo imperativa. Después leímos, he aquí, es otro mandamiento, verbo imperativo. Presten atención y ahora leemos el segundo hoy. El primero fue, he aquí. Ahora, ¿cuál leemos? Hijitos, nadie os desvíe. ¿Qué es desviar? Engañar, malguiar a alguien y llevarlo hacia el error. Nadie os desvíe. ¿Respecto de qué? El que haciendo o practicando la justicia, justo es, tal o de la manera, él, o sea Jesús, justo. Tal el Señor, tal los que son del Señor. Tal el Padre, tal los hijos. Y reiteramos, la semana que viene vamos a ver de otro Padre y de otros hijos. El Señor, ¿qué es? Justo. Él es el justo. Él es el fiel y verdadero. Él ha amado la justicia y ha aborrecido la maldad, según el Salmo 45, citado por el libro de Hebreos capítulo 1. Tu trono, Dios, es eterno. Cetro de su justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Como Él es justo, son los que son de Él. El que practica la justicia es del justo. Nadie os engañe, y esa palabra de engaño generalmente está relacionada con los que nos desvían a la falsedad. Por ejemplo, en Efesios, en el capítulo 5, Pablo utiliza la misma palabra en el contexto de que nadie os engañe, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué cosas? Inmoralidad, corrupción, avaricia y todo lo malo. Nadie te engañe que practicando esas cosas vas al reino. No. Si practicás el pecado, al reino no vas, porque demuestra que no naciste de nuevo, que no creíste al evangelio. Yo soy de Cristo, pero hago lo que quiero. Eso es libertinaje. Es una expresión que no coincide con la verdad. Los que son de Cristo confiesan su pecado, lloran su pecado, se vienen a los pies de Cristo para que Él les limpie, les restaure y para obedecerle. ¿Tienen carencias? Sí, pero Pablo lo dijo. No que ya haya alcanzado, que ya sea perfecto, pero que olvidando una cosa, hago una cosa, olvidando lo que está atrás, me extiendo, prosigo a la meta, al llamado, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. El anhelo de Pablo, ¿cuál era? Era ser como Cristo. No había alcanzado aún el ser como Cristo, pero él quería ser como Cristo. Y el anhelo de los que son de Cristo es ser como Cristo. ¿Y qué es Cristo en el versículo 7? ¿Qué es? Justo. ¿Qué significa ser justo? Estar en los parámetros establecidos por Dios en su ley. Todo lo que es justo es lo que Dios avala. Todo lo que es injusto es el quebrantamiento de la ley. Si quiero ser como Cristo, ¿qué quiero ser? Justo. Porque Cristo es justo. Quiero hacer lo que Cristo hacía. ¿Qué hacía Cristo? Obedecía a la ley de Dios. Cumplimiento de la ley de Dios es el amor, como lo hemos aprendido y lo vamos a reiterar en esta carta. Pero si yo vivo en iniquidad, estoy contradiciendo la realidad de Cristo. Porque Cristo no hizo pecado. ¿Cómo yo puedo permanecer en Cristo practicando el pecado, quebrantando la ley de Dios? Es lo que nos está enseñando Juan en su carta. Y es maravillosa esta enseñanza. ¿Cuál? Que Dios, el creador del universo, se declara Padre. ¿Padre de quiénes? No de todas las criaturas. Padre de los que recibieron a su Hijo. ¿Quiénes recibieron a su Hijo? Los que creen en su nombre. Los que creen al Evangelio de la gracia de Dios. A ellos adopta como sus hijos y les preparó con ese fin. Les adoptó para que sean hijos suyos por Jesucristo, para que sean conformados a la imagen de su unigénito Hijo. Imagen de un Cristo justo. Y esa imagen se ha de manifestar en nosotros en un estado de gloria eterna, sin corrupción, sin deterioro de nuestros cuerpos, sin enfermedad, sin dolor, sin lucha con la carne. Cuerpos de gloria que el Señor ha preparado para con nosotros, y esa esperanza firme. Ahora guardamos su retorno en obediencia a su palabra, permaneciendo en Él por el Espíritu que nos ha dado. Empezando y comprendiendo y aprendiendo a confesar la injusticia, la iniquidad, nuestro pecado, dejando de hacer lo malo y aprendiendo a hacer lo bueno. ¡Qué maravillosa verdad! Nuestro anhelo, nuestro deseo es que hoy tú consideres tu andar. Si aún no has creído el Evangelio, hoy se lo confieses a Dios, hoy confieses tu pecado y recibas la obra de Cristo Jesús a tu favor, recibas el amor de Dios en la verdad y
seas adoptado como hijo de Dios y pases a formar parte de esta maravillosa familia eterna. Nos resta el deseo que gracia y paz de Dios sea con todos los que aman a Jesucristo.